La evangelización. Como toda la iglesia habla de Jesús. Por J. Max Stiles. Capítulo 1. De los llamados al altar y las luces láser. Yo era uno de esos locos por Jesús, un bicho raro, de la década de los 70. Durante los primeros meses de mi primer año en la universidad, traje a mi amigo y compañero de habitación, llamado John, a Jesús. Un domingo, no mucho tiempo después, decidimos asistir a la gran iglesia bautista del centro de Memphis. Yo era todo un personaje, lucía un enorme afro pelirrojo, unos jeans acampanados y una gabardina de lana color púrpura. Estábamos entre personas con cortes de pelo muy formales y trajes. El predicador predicó, todas las estrofas se cantaron, y luego vino la invitación. El predicador expresó con mucha firmeza que preferiría que alguien saliera durante su sermón, pero no durante la invitación, ya que esta era la parte más importante de la reunión. Llegó la invitación para que las personas entregaran sus vidas a Jesús. Se alzaron las manos. Nos dieron las gracias y nos dijeron que simplemente nos levantáramos de nuestros asientos y pasáramos al frente. El predicador dijo, si no puedes ponerte de pie públicamente por Jesús en la iglesia, nunca darás un paso al frente por Jesús fuera de estas paredes. La lógica me pareció indestructible. Ion, con su cabeza inclinada pero con sus ojos abiertos, en contra de las instrucciones, me susurró, ¿crees que debería pasar al frente? Bueno, no te va a doler, le dije, yo te acompaño. Ion se levantó del banco y yo le seguí. Docenas de personas se levantaron de sus asientos y caminaron hacia el frente. Sin saberlo nosotros, la mayoría eran ujieres. Cuando llegamos al frente, las filas semicirculares de bancos nos rodeaban. La congregación, más numerosa de lo que parecía desde nuestros asientos de atrás, parecía inclinarse y enfocarse en nosotros, sonriendo. En un segundo, el predicador estaba a mi lado. Hijo, me dijo con una voz amable, ¿por qué estás aquí hoy? Apoyó el micrófono sobre su pierna y pasó el largo cable por detrás de sus pies con un giro rápido de muñeca que ya tenía practicado. Bueno, le dije, mi amigo John aceptó a Jesús hace un par de semanas y quiso levantarse por Jesús. El pastor miró a John, cuya vida era un desastre, pero cuya forma de vestir era más conservadora. Él asintió con su cabeza hacia John y dijo, maravilloso, hijo. Mirándome nuevamente me preguntó, ¿y qué te trajo a ti aquí al frente? Yo estaba mirando hacia arriba, a la galería y a las luces del auditorio, con asombro, como si fuera un chico del campo en una gran ciudad. Bueno, yo quise apoyar a John, balbuceé. Ya veo, dijo el predicador meneando su cabeza, su brazo ya estaba sobre mi hombro. Hijo, ¿eres cristiano? Sí, lo soy, dije. ¿Te gustaría dedicar nuevamente tu vida a Jesús? Las complejidades teológicas de esa pregunta estaban lejos de mi comprensión, así que dije, bueno, sí, supongo. Entonces el predicador acercó el micrófono a sus labios y miró también hacia la galería. Localizó la cámara de televisión recientemente instalada y apuntó con su mano abierta hacia ella. Me gustaría deciros a todos los que nos veis por televisión que estos dos jóvenes han venido para entregar sus vidas a Jesús. Puedes hacer lo mismo en tu casa ahora mismo, allá donde estés sentado. Necesité años para entender lo que había sucedido. ¿Qué es la evangelización? Cuando pienso en aquella reunión dominical que tuvo lugar hace tantos años me pregunto, ¿hubo evangelización aquella mañana en esa iglesia? Deberíamos ser cuidadosos en cómo respondemos a esta pregunta. Muchas personas se han convertido al caminar por un pasillo después de escuchar una invitación al altar. Recientemente, en una convención de pastores en el Southeastern Seminary, el presidente, Danny Akin, indicó que los pastores allí reunidos eran sofisticados culturalmente, tenían buena educación y eran robustos teológicamente. Ninguno de ellos pensaría en hacer un llamado al altar como el que experimenté en Memphis. Pero entonces Akin preguntó, ¿cuántos de vosotros vinisteis a la fe en una iglesia que evangelizaba de formas que ahora rechazaríais? Casi todos los pastores levantaron su mano. Esta respuesta debería hacernos pausar. Hay mucho espacio para la humildad cuando hablamos de la evangelización. Debemos reconocer que Dios es soberano y puede hacer lo que quiera para atraer a las personas a sí mismo. No hay ninguna fórmula que dicte cómo Dios debe obrar en la evangelización. Y aunque podamos estar en desacuerdo con las prácticas evangelísticas de individuos, ministerios o iglesias, también debemos reconocer que cuando las personas desarrollan con un buen corazón compromisos con la evangelización, Dios puede producir fruto verdadero. Me quedo con la gente que practica la evangelización de la mejor manera que puede, sobre aquellos que renuncian a evangelizar hasta que tengan la manera perfecta de hacerlo. ¿Recuerdas cómo Priscila y Aquila gentilmente instruyeron a Apolos en sus esfuerzos evangelísticos, Hechos 18:26?
Pablo incluso se regocijaba por la evangelización llevada a cabo con motivos egoístas por parte de aquellos que le causaban problemas, Filipenses 1:17 y 18. Así que cuando las personas vengan a la fe mediante medios y métodos extraños, primero deberíamos animarnos por el hecho de que Dios toma las semillas más pequeñas de la verdad del Evangelio y las hace crecer hasta convertirlas en el gran fruto de la reconciliación del Evangelio en los corazones de las personas. Déjame ser claro, no creo que las invitaciones al altar sean rotundamente erróneas. Sin embargo, cuando pienso en mi experiencia en Memphis, es fácil ver cómo los métodos de aquellos días eran conducidos mayormente por un deseo de resultados inmediatos. Había demasiado énfasis en una decisión y en caminar por un pasillo, demasiada preocupación por la audiencia televisiva y muy poca preocupación por la situación verdadera de mi alma y mi pecado. Muchas personas han respondido a llamados al altar por décadas. Pero por cada uno que respondió habiendo sido genuinamente convertido, ha habido muchos más que meramente pasaron al frente de un edificio de iglesia por otro tipo de compulsión, como John y yo. Más importante aún, aunque las personas vengan a Jesús a través de varios medios, la Biblia nunca usa los resultados para guiar o justificar una práctica evangelística. Por tanto, cuando nos proponemos evangelizar, debemos comenzar con fundamentos bíblicos. Debemos considerar estos fundamentos para que moldeen, guarden e informen nuestra manera de compartir nuestra fe, en lugar de empezar buscando una forma de obtener un máximo impacto. Debemos ser muy cuidadosos para conformar nuestra práctica evangelística a la Biblia, pues esto honra a Dios. Tristemente, lo que a menudo dirige nuestras prácticas evangelísticas es el mundo, quizá el mundo de los negocios o la sección de autoayuda de la librería, más que las Escrituras. Satanás juega con nuestro deseo de obtener resultados ofreciendo un ministerio televisivo más grande o un beneficio financiero. Incluso nos tienta con deseos aparentemente buenos, como una membresía más amplia o la firme convicción de que si un niño hace la oración del pecador, él o ella se convertirá en un creyente comprometido sin importar cómo viva. En todo esto, las personas cambian los principios bíblicos por deseos mundanos y nuestras prácticas evangelísticas se tuercen. Pablo se regocijaba cuando el Evangelio era predicado independientemente de las motivaciones porque sabía que Dios cumpliría sus propósitos a través de su palabra. Pero Pablo también corrigió prácticas evangelísticas torcidas, enfatizó que no debemos manipular, cambiar el mensaje o engañar, por ejemplo 2 de Corintios 4:1 y 2. En lugar de esto, deberíamos buscar motivaciones puras con amor por las personas y por Cristo, con una convicción profunda de la verdad, 2 de Corintios 5:11 al 15. Y debemos confiar en que el Señor añadirá a las personas, Hechos 2:47. Piensa en cuántas cosas de aquella iglesia de Memphis estaban al borde del error. ¿Pensaba el pastor verdaderamente que la parte más importante de la reunión era la invitación, más que la palabra de Dios correctamente predicada? ¿Dónde vemos en la Biblia a personas levantando sus manos para pedir a Jesús que entre en sus corazones? ¿Y cuándo caminar por un pasillo reemplazó al bautismo como demostración pública de nuestra fe en una iglesia bautista? Por el amor de Dios. ¿No era manipulación tener ujieres preparados para levantarse de sus asientos mostrando una aparente respuesta a la invitación? ¿Acaso el uso de términos no bíblicos como dedicar nuevamente tu vida a Jesús no falla en explicar claramente la verdad, 2 de Corintios 4:2? ¿Tenía el pastor el propósito de mentir públicamente cuando dijo que John y yo habíamos entregado nuestras vidas a Jesús, aunque no lo habíamos hecho? ¿O estaba tan ciego por sus lentes culturales que había ignorado a los dos hermanos en Cristo que tenía enfrente? ¿Éramos solamente un objeto para mostrarle al mundo la efectividad de sus esfuerzos evangelísticos? En realidad, los dos jóvenes que estuvieron frente a aquel pastor fueron las personas más ignoradas, y esa omisión es lo que me hace querer dar saltos y gritar. Aquel hombre perdió de vista un ejemplo vivo del mejor tipo de evangelización que existe, un chico de 18 años, que no podría haber encontrado el Evangelio según Marcos sin la ayuda del índice de la Biblia, había llevado a su amigo a Jesús simplemente porque lo amó lo suficiente para explicarle lo que sabía acerca del mensaje del Evangelio. Y sospecho que la congregación también estaba tan cegada por el alboroto de un impecable programa y una audiencia de televisión que tampoco pensaron en ello. Una definición de la evangelización. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo estamos evangelizando de verdad? Bueno, la respuesta depende de cómo definamos la evangelización. Definir la evangelización de una manera bíblica nos ayuda a alinear nuestra práctica evangelística con las Escrituras. A continuación doy una definición que me ha servido durante muchos años. La evangelización es enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. Una definición corta, ¿no crees? Apuesto que la mayoría de la gente esperaría mucho más de una palabra teológica tan importante. Pero esta definición, por pequeña que sea, ofrece un mejor equilibrio para evaluar nuestra práctica evangelística, en lugar de contar cuántas personas respondieron a un llamado.
Casi al mismo tiempo que John y yo asistimos a la iglesia de Memphis, compré una Biblia para él. Era la Amplified Bible, la cual, si no la has visto, ofrece montones de sinónimos para palabras clave. Así es como la Biblia amplificada podría expandir mi definición. La evangelización es enseñar, anunciar, proclamar, predicar, el Evangelio, el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación, con el objetivo, la esperanza, el deseo, la meta, de persuadir, convencer, convertir. Observa que la definición no requiere una respuesta externa inmediata. Caminar por un pasillo, levantar una mano, o incluso hacer una oración son acciones que nos pueden sugerir que la evangelización ha tenido lugar, pero tales acciones no son evangelización. También observa que si cualquiera de los 4 componentes falta, es probable que estemos haciendo algo diferente a la evangelización. Si pudiera, me encantaría retroceder en el tiempo y enseñar a la iglesia de Memphis lo que es realmente la evangelización. Les advertiría que en la iglesia a nivel mundial hay mucha enfermedad porque las iglesias llaman evangelización a algo que verdaderamente no lo es. Por favor, les rogaría, cuando enseñéis, no enseñéis a la gente cómo comportarse durante una invitación. Enseñad claramente qué es el Evangelio y qué es lo que se requiere de una persona para que se vuelva a Cristo. Urgiría a la iglesia a que busque persuadir a la gente, pero que persuada sin manipulación. Les animaría a no excluir las partes difíciles de la vida cristiana, aun cuando esto sea tentador, que no confundan la respuesta humana por un mover del espíritu, y que no mientan acerca de los resultados. Y, por favor, les diría, tened cuidado con llamar a las personas cristianas sin ver primero evidencia de que verdaderamente son seguidores convertidos. Por supuesto, midiendo con los estándares de hoy en día, es fácil burlarse de esas viejas prácticas eclesiales. Pero, si somos honestos, tenemos que decir que nos enfrentamos a la misma tentación de sacrificar los principios bíblicos por los resultados y el éxito. Al mirar a mi alrededor, no veo que las cosas hayan cambiado mucho, aparte de la forma de practicar una evangelización no bíblica. A menudo no se enseña el Evangelio, y palabras que no tienen su origen en la Biblia diluyen el significado verdadero y penetrante del pecado, la muerte y el infierno, o se confunde a aquellos que genuinamente están buscando la verdad. Las promesas de salud y riqueza engañan a los más vulnerables, a los pobres, a los desfavorecidos y a los enfermos. Y muchas iglesias ofrecen un Evangelio que no cuesta nada, cómodo y que da beneficios, el cual no se encuentra en ningún lugar de las Escrituras. De hecho, el Evangelio es reducido a lo que Pablo llama, un Evangelio diferente, el cual no es el Evangelio en absoluto, Gálatas 1, 6 y 7. Al servir a los deseos de la gente, las iglesias comunican que su atención se centra en los que no son cristianos, no en la gloria de Dios reflejada por su pueblo cuando le adora. Las sublimes estrofas de los coros han sido reemplazadas por espectáculos de luces láser, con el fin de que una reunión de iglesia se convierta en un lugar para entretenerse más que para adorar. Jesús atraía a la gente, pero nunca les entretenía. Esa es una enorme diferencia que se ha perdido en la iglesia moderna. Igualmente, apelar a la atención de los amigos, los seguidores o los convertidos a través de las redes sociales se parece mucho a las antiguas cámaras de televisión ubicadas en las galerías de las iglesias. Pueden tentar a los líderes de las iglesias a perder de vista a las personas que tienen enfrente. La labor comercial basada en la presión ha sido reemplazada por la venta fácil de la autoayuda. Este tipo de cosas son el resultado de las mismas tentaciones mundanas que socavan la evangelización bíblica, tanto es así que los que se burlan de las antiguas prácticas puede que deban pedir perdón a aquella iglesia de Memphis. Pero hay una respuesta para tales tentaciones. No hay diferencia entre hoy y cómo eran las cosas en mi primer año de universidad o en las primeras iglesias de la época de Pablo. La solución es fijar en nuestras mentes y corazones los principios bíblicos de una evangelización centrada en el Evangelio. Debemos aprender cómo enseñar el Evangelio con integridad y mantener presente el objetivo principal de la verdadera conversión. Así que, amplifiquemos, con cuidado las 4 partes de mi definición: enseñar, Evangelio, objetivo y persuadir. Enseñar. En primer lugar, no hay evangelización sin palabras. Al fin y al cabo, Jesús es el Verbo, y el Verbo era con Dios, Juan 1:1. El uso más importante que le podemos dar a las palabras en la evangelización es la enseñanza. Si lo piensas, tiene sentido. Los seres humanos no podemos encontrar un camino de salvación por nuestra cuenta. Por tanto, la salvación debe ser revelada a nosotros por Dios a través de sus palabras. La enseñanza también es el patrón que vemos en la Biblia. La Biblia es un libro de enseñanza. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos enseña. Y la Biblia nos dice que enseñemos a otros, a nuestros niños, a nuestros prójimos, a los extranjeros que viven entre nosotros. A las mujeres de más edad se les instruye a enseñar a las mujeres más jóvenes.
El único requisito para los ancianos, además de ser prudentes seguidores de Jesús, es que sean aptos para enseñar. Ya que la enseñanza está por todas partes en las Escrituras, es posible que perdamos de vista su importancia. Jesús vio que las multitudes eran como ovejas sin pastor, por lo que alimentó a miles con unos pocos panes y peces, Marcos 6:34 al 44, Lucas 9:10 al 17. Estos milagros nos maravillan, y así debería ser. Pero lo interesante es que, en cada caso, el primer acto de compasión de Jesús fue enseñar. Muchos de nosotros pensamos en la predicación cuando pensamos en la evangelización, y debería ser así. Quiero que cada sermón que predico contenga el Evangelio. Indudablemente Pablo hizo su parte de predicación evangelística. Sin embargo, cuando Pablo describe su ministerio, a menudo dice que es un ministerio de enseñanza, 1 de Timoteo 2:7, 2 de Timoteo 1:11. J. A. Packer, en su análisis de la práctica evangelística de Pablo, dice que el método evangelístico de Pablo fue principalmente un método de enseñanza. Esta es una buena noticia para aquellos de nosotros que no predicamos todos los domingos. No todos podemos ser predicadores, pero todos podemos enseñar el Evangelio cuando tengamos la oportunidad. A menudo me pregunto si más gente viene a la fe durante el almuerzo, cuando alguien pregunta, ¿qué te pareció el sermón de hoy?, que durante el sermón mismo. Grandes cosas ocurren cuando podemos enseñar el Evangelio. Poder enseñar el Evangelio beneficia nuestra vida espiritual, ya que hace que nos aseguremos de estar viviendo según ese Evangelio. Una de las primeras cosas que deberíamos hacer cuando tomamos la Santa Cena es comprobar si nuestras vidas están alineadas con el Evangelio. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy viviendo una vida de fe en la obra de Cristo? ¿Estoy mostrando la gracia del Evangelio a los que me rodean? ¿Perdono sacrificialmente a quienes me han hecho daño? Si no sabes cómo enseñar el Evangelio, es probable que no lo entiendas verdaderamente. Y si no lo entiendes, es probable que no seas un verdadero cristiano. Conozco a muchas personas que pensaban que eran creyentes, pero cuando comenzaron a estudiar el Evangelio con el fin de enseñarlo, se dieron cuenta de que en realidad nunca se habían arrepentido de su pecado y nunca habían puesto su fe en Jesús. Pero, sobre todo, recuerda que el Evangelio debe ser enseñado antes de que alguien pueda llegar a ser cristiano. En el transcurso de los años, cuando he guiado a personas a Cristo, ha sido generalmente debido a que un no cristiano estuvo dispuesto a estudiar las Escrituras conmigo. Tal vez era un grupo de estudiantes que leían el Evangelio según Marcos en un campamento o una conferencia. Quizá algunas personas en una cafetería o solo una persona durante un almuerzo. No importa dónde ni con quién, el proceso es simple, leemos el pasaje y hablamos de lo que significa. Con el tiempo, solos o en grupo, la gente viene a Jesús porque se les enseña el Evangelio. Tal enseñanza puede que no sea tan emocionante como un avivamiento masivo, pero si cada cristiano hiciera esto con amigos no cristianos, tendría un alcance mucho mayor y auténtico. Evangelio. No enseñamos matemáticas o biología. Enseñamos el Evangelio. Es importante enseñar bien el Evangelio porque hay mucha confusión en todo el mundo acerca de lo que éste es. Hay dos errores que podemos cometer cuando hablamos del Evangelio. Podemos hacerlo demasiado pequeño o demasiado grande. Ambos errores giran en torno a malentendidos acerca de las implicaciones del Evangelio. Estas implicaciones fluyen de lo que creemos en cuanto al mensaje del Evangelio. Un Evangelio reducido. Hacemos el Evangelio demasiado pequeño al pensar que éste solamente nos salva, como si se tratara de un seguro contra incendios, sin comprender las implicaciones que tiene para toda nuestra vida. Puesto que el Evangelio manifiesta el corazón de Dios, tiene sentido que los temas del Evangelio nos guíen en cómo vivir, aspectos como el amor, la reconciliación, el perdón, la fe, la humildad y el arrepentimiento, entre otros. Entonces vemos que el Evangelio se convierte tanto en la puerta de la salvación como en la pauta para nuestra vida. Tim Keller ha escrito magníficamente acerca de lo que es una vida centrada en el Evangelio, explicando que el Evangelio no es meramente el ABC de la vida cristiana, el camino de salvación, sino que también el abecedario completo de la vida cristiana, de la A hasta la Z. El Evangelio informa nuestra manera de vivir. Hablaremos más acerca de una vida centrada en el Evangelio en el capítulo 4. Un Evangelio hinchado. Hacemos el Evangelio demasiado grande cuando decimos que lo es todo. Esto lo hacemos cuando pensamos que somos salvos por la fe y por las diversas implicaciones del Evangelio. Por ejemplo, gran parte del mundo cristiano cree que somos salvos por la fe y por las buenas obras. Otros, tal vez la mayoría, creen que la fe y la ley son las que salvan. Muchas cosas han sido añadidas al Evangelio a lo largo de la historia. Siempre es el mismo error.
Las personas añaden cosas que pueden ser buenas, incluso religiosas, como vivir una vida moral, cuidar a los pobres, u observar los sacramentos del bautismo y la Santa Cena como indispensables para la salvación. Todas estas son partes importantes de la vida cristiana y son privilegios para los cristianos. Pero, aunque brotan del Evangelio, no pueden salvarnos. Las añadiduras al Evangelio, por muy buenas o bien intencionadas que sean, corrompen el Evangelio. Una buena definición del Evangelio. Así que, cuando hablamos de vivir la vida cristiana estamos hablando de vivir los aspectos y las implicaciones del Evangelio. Pero cuando hablamos de la salvación, nos centramos en el mensaje del Evangelio. Cuando compartimos nuestra fe, nos centramos en ese mensaje que lleva a la salvación. Es importante observar que cuando la Biblia usa la palabra Evangelio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, lo hace siempre en relación con la salvación. A continuación se ofrece una buena definición con la cual vamos a trabajar. El Evangelio es el gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Esta es otra definición que nos puede parecer menos de lo que esperábamos, porque nos preguntamos, entonces, ¿en qué consiste el mensaje de salvación? El mensaje del Evangelio responde a 4 grandes preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa? ¿Qué hizo Cristo? ¿Y cómo podemos volver a Dios? En este mundo no hay preguntas más importantes que responder que estas, y las respuestas se resumen en el siguiente esquema: Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Véase el apéndice para encontrar diversos pasajes de la Escritura que apoyan este bosquejo. 1. Dios es nuestro Creador. Él es amoroso, santo y justo. Un día ejecutará perfecta justicia contra todo pecado. 2. Las personas fueron hechas a la imagen de Dios. Somos criaturas maravillosas y asombrosas con dignidad, honor y valor. Pero por nuestra voluntaria rebelión contra Dios, hemos pasado de ser sus hijos a ser sus enemigos. Sin embargo, todos los seres humanos tienen la capacidad de estar en una relación restaurada con el Dios vivo. 3. Cristo es el Hijo de Dios, y su vida sin pecado le dio la capacidad de convertirse en el sacrificio perfecto. Con su muerte en la cruz, rescató a personas pecadoras. La muerte de Cristo pagó por los pecados de todos aquellos que vienen a Él con fe. La resurrección de Cristo de entre los muertos es la reivindicación definitiva de la veracidad de estas declaraciones. 4. La respuesta que Dios requiere de nosotros es que reconozcamos nuestro pecado, nos arrepintamos y creamos en Cristo. Así que le damos la espalda al pecado, especialmente al pecado de incredulidad, y nos volvemos hacia Dios en fe, entendiendo que le seguiremos el resto de nuestra vida. Otra forma de contar la misma historia es a través del siguiente esquema: creación, caída, redención y consumación. Hay muchos otros buenos resúmenes del Evangelio. El esquema particular que utilices no importa, siempre y cuando enseñes a la gente el mensaje que deben entender para ser reconciliados con Dios. La esperanza en la evangelización es que nos empapemos de la verdad del Evangelio y de vivir el Evangelio, y que nos dediquemos al estudio del Evangelio, de tal manera que el Evangelio no pueda sino fluir de nosotros mismos. Objetivo. Al enseñar el Evangelio, tenemos un objetivo. La palabra objetivo es una palabra pequeña, y podría ser fácil pasarla por alto al analizar la definición de la evangelización. Pero es posible que el objetivo sea lo que nos haga tropezar con mayor frecuencia en la evangelización, especialmente a los creyentes más maduros. Nuestro objetivo proviene de entender que todas las personas a las que hablamos se dirigen a uno de estos 2 finales, la vida eterna o el castigo eterno. Así que no nos limitamos a exponer hechos del Evangelio de una forma académica o desordenada. Tenemos una meta o dirección cuando enseñamos el Evangelio. Tener un objetivo también nos recuerda que la gente necesita más que recibir una transferencia de datos. Aquellos que piensan en la evangelización solamente como enseñanza hacen un buen trabajo explicando, ampliando y respondiendo preguntas, tal y como todos deberíamos hacer. Todos los cristianos deberíamos dedicarnos a meditar en las razones de la esperanza que tenemos en Cristo, razones que disipan las objeciones y las preguntas. Pero a medida que exponemos los hechos del Evangelio, recordar el objetivo de la evangelización nos ayuda a ser compasivos, comprensivos y amorosos. 1 de Pedro 3:15. Poseer un objetivo nos ayuda a mantener la perspectiva de lo que estamos haciendo. Nos dirige hacia una meta. Nuestro objetivo nos ayuda a recordar que hay mucho en juego, ver gente pasar de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. Tener ese objetivo de mayor dimensión nos ayuda a saber qué lucha escoger y cuál evitar. Estaba en un programa de radio cuando una mujer llamó para preguntar, ¿debería ir al bautizo católico del bebé de mi hermana? Después comenzó a hablar con un poco de enojo, incluso con odio, por el hecho de que su hermana pensara que aquello salvaría a su bebé. Le interrumpí diciendo, creo que deberías ir, pero no para apoyar una comprensión no bíblica de la conversión.
Creo que deberías ir porque tienes un objetivo mayor que solamente corregir el malentendido teológico de tu hermana acerca del bautismo. Deberías ir y ser de apoyo, con amor, porque anhelas hablar a tu hermana acerca de la única forma mediante la que puede ser salva, y también, de paso, para hablar a tu sobrino. Mi deseo era que ella tuviera un objetivo mejor, para que no perdiera de vista la meta de la evangelización. Persuadir. En la evangelización, no todos los objetivos son válidos. Nuestra meta es muy específica: persuadir a las personas para que se conviertan, para que lleguen a ser seguidoras de Cristo. Pablo dice que persuadimos a otros para que sigan a Jesús, 2 Corintios 5:11. Desde mi punto de vista, la palabra persuadir es útil porque nos protege del error. Nosotros persuadimos, pero no manipulamos; persuadimos, pero no somos los que causamos el arrepentimiento o la conversión. Por supuesto, anhelamos ver a personas convertidas porque entendemos que la conversión es necesaria para que lleguen a ser cristianas. Pero la verdadera conversión es obra del Espíritu Santo. La conversión es el aspecto de la fe cristiana más malentendido. Fue de confusión cuando Jesús se lo enseñó a un líder religioso de su tiempo, Juan 3. Sigue siendo algo confuso hoy, tanto para los cristianos como para los que no lo son. Así que es bueno que pasemos un poco de tiempo explicando qué es. En el contexto musulmán donde vivo, muchas personas de otros trasfondos de fe se extrañan cuando me oyen predicar que nadie nace cristiano, que todos los cristianos son convertidos. Incluso aquellos que tienen un trasfondo cristiano están confundidos acerca de la conversión, porque muchos vienen de tradiciones que enfatizan que una persona es cristiana por razones externas. Pero la Biblia enseña claramente que la conversión no es una función automática de la religión de tus padres, de la iglesia a la que te unes o de lo que dice tu pasaporte. La conversión no se basa en tus logros académicos, aunque estos procedan de una institución religiosa. La conversión proviene de una fe en Jesús verdadera, consciente y genuina. Pero de la misma manera que no podemos producir la conversión, tampoco podemos producir una fe genuina. Este territorio también pertenece al Espíritu Santo. Mi amigo Jeff estaba hablando a su compañero, un agente de bolsa, acerca del cristianismo durante el almuerzo. Cuando la conversación se hizo más profunda, su compañero le dijo en un tono condescendiente: «Sí, Jeff, ojalá tuviera tu fe». Jeff respondió: «Bueno, la fe es un regalo. En realidad, no tiene nada que ver conmigo. Dios es quien la da, así que oraré para que recibas este regalo». Esta no era la respuesta que el hombre se esperaba, pero fue la respuesta correcta. La conversión es requerida, pero la conversión es una función de la fe genuina, la cual es dada por el Espíritu. Pero tal vez lo más importante que debemos entender acerca de la conversión es cómo ésta se manifiesta tras haberse producido. Fuego en la sinagoga, como son los verdaderos convertidos. La conversión no es meramente un buen sentimiento. No es solamente un cambio de mentalidad. No se trata simplemente de empezar de nuevo. Estas cosas pueden suceder, pero pueden ocurrir por otras razones que no sean la conversión. La verdadera conversión es algo único. Nace del arrepentimiento y la fe, y su fruto es una vida transformada. Recientemente fui a escuchar a James McPherson, el historiador ganador del premio Pulitzer, en una conferencia sobre las batallas navales de la Guerra Civil. La conferencia, patrocinada por la Sociedad Histórica Local, se celebró en una gran sinagoga. El auditorio estaba repleto. Había cierta electricidad en el ambiente mientras esperábamos para oír al conocido profesor de Princeton. Cuando el Dr. M.C. Person subió al escenario, tomó el mando. Su voz resonante, su ironía y su dominio increíble del material cautivaron a la audiencia. Pero a la mitad de la conferencia, la alarma de incendio sonó. Fue una alarma seria. No era meramente el sonido ensordecedor que salía de las bocinas, sino que también había focos que emitían destellos deslumbrantes de forma intermitente. El Dr. M.C. Person se quedó congelado. Su mirada con los ojos bien abiertos me recordó a un búho despertado repentinamente de su sueño. Volteaba su cabeza de lado a lado, sin saber qué hacer. Ya que, aparentemente, nadie en la audiencia asistía a la sinagoga, nadie tomó la iniciativa para arreglar el asunto. Solamente mirábamos alrededor, sonriendo al que teníamos al lado, preguntándonos qué hacer. La alarma continuó sonando por largo rato, parecía una eternidad. La gente comenzó a conversar en pequeños grupos mientras esperaban que la alarma se apagara. Tal vez sea verdad que hay un incendio, pensé. Pero rápidamente descarté la idea, normalmente son falsas alarmas, supuse que la alarma tenía que reconfigurarse. Además, nadie más parecía pensar que hubiese algún problema, excepto un hombre que se puso de pie, caminó con calma hacia la salida y abandonó el edificio. No creo que muchos se dieran cuenta.
Pronto la alarma se apagaría y el Dr. M.C. Person siguió donde se había quedado. Si esta fuese una parábola de la verdadera conversión, solo hubo un converso en la sala, solo un verdadero creyente, el resto nos quedamos atrapados en nuestra racionalización. Tal vez algunos pensaron que sí había un incendio, pero no lo creyeron lo suficiente como para salir del lugar. En un sentido bíblico, no estamos persuadidos a menos que nos arrepintamos, pongamos nuestra fe genuina en Jesús y caminemos con Él. Ahí las tienes, las 4 partes de mi definición de la evangelización. ¿Qué pasa si no comprendemos bien lo que es la evangelización? La evangelización es enseñar el Evangelio, el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación, con el objetivo de persuadir. Si una iglesia no entiende lo que es la evangelización bíblica, esa iglesia se verá mermada con el paso del tiempo. Si no practicamos una evangelización saludable, las piezas del dominó comenzarán a caer. 1. El enfoque de la predicación y la enseñanza se dirige a vivir una vida moral, no una vida centrada en el Evangelio. 2. Los que no son cristianos son sedados, y se les lleva a pensar que están bien en su estado perdido. 3. Los cristianos piensan que los que no son cristianos son creyentes porque hicieron un compromiso externo superficial. 4. La iglesia bautiza a no creyentes. 5. La iglesia permite en su membresía a aquellos que no son cristianos. 6. Con el tiempo, personas que no son cristianas llegan a ser líderes en la iglesia. 7. La iglesia se convierte en una subcultura del nominalismo. Una evangelización no bíblica es un método de suicidio asistido para la iglesia, por lo que hay mucho en juego en entender correctamente lo que es la evangelización. Los evangelistas son como consejeros entrenados, a quienes se les llama para hablar con personas que quieren suicidarse. Su propósito es evitar que la gente salte desde la cornisa. Los consejeros no usan la fuerza ni mienten. Usan la verdad, la esperanza y la razón para persuadir. Mantienen la calma y la frialdad, además, son amables, porque saben que hay una vida en juego. Al igual que los consejeros, nosotros usamos la esperanza del Evangelio para hacer razonar. También nos mantenemos fríos y somos amables, porque recordamos lo que está en juego. Nuestra meta es persuadir a las personas para que no salten de la cornisa. Y se produce un gran alivio cuando alguien es persuadido y llega al abrazo seguro del Salvador.